Padre, una vez más, este día estamos acercándonos, Señor, ante tu trono a pedirte que esta palabra que hemos de recibir el día de hoy sea de bendición, sea de crecimiento para nosotros. Siempre que tu palabra se expone, siempre nos permite a nosotros vernos como somos por dentro. Es como un espejo para nosotros. Y cuando tú la hablas, Dios mío, a nuestro corazón, viene y nos rompe nuestros esquemas, nos confronta, nos permite ver aquellas cosas que nosotros tenemos dentro y que no están bien. Y tú nos ayudas, Señor, para que las podamos corregir y seamos capacitados por ti, Señor, para vivir la vida que tú esperas que nosotros vivamos, esa vida que ya nos has dado en tu Hijo Jesús. Bendecimos la palabra y bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Como todos los domingos, ya sabemos, estamos llevando adelante una serie de enseñanzas tituladas Llamados para ser libres. Libres porque muchos de nosotros, como hijos de Dios, hemos llegado a vivir por muchos años en nuestra vida cristiana y sin buscarlo hemos venido cayendo muchas de las veces en acciones que son repetitivas y que no tienen realmente un sentido, que incluso no son buenas, pero como estamos habituados a ellas, ni cuenta nos damos. Lo cierto es que vivimos de tal manera que no expresamos en nuestro vivir la vida que Dios desea que vivamos. No es una vida que inspira a otros a que se acerquen a Cristo. Y todas esas cosas nosotros necesitamos saberlas, necesitamos poderlas ver para poderlas trabajar y quitar de nuestra vida. Entonces, por eso la serie que estamos viendo, Llamados para ser libres, libres de todo eso que no debe de estar en nosotros, sino para que en esa libertad podamos vivir como Cristo espera, ¿verdad? El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada Libres de cualquier debilidad, una enseñanza muy práctica, una enseñanza de mucha certera para la vida de nosotros, porque todos tenemos debilidades, ¿verdad? ¿O más yo? Todos, ¿verdad? Entonces, la enseñanza del domingo pasado fue una enseñanza muy hermosa. Los invito para que la escuchen por nuestros canales de YouTube y Spotify. La enseñanza que hoy tenemos es una enseñanza que también viene a hablarnos de algo muy especial, que pocas veces lo reconocemos, pocas veces lo vemos. Te invito para que abras tu corazón, para que el Señor nos hable en ella. Se titula Libres de nuestro miedo a creer otra vez. No te alarmes por el título. Ahorita que vayamos viendo la enseñanza, vas a darte cuenta del enfoque que lleva. ¿Sí? Porque tú puedes pensar y puedes decir, Eleazar, ¿cómo que creer otra vez? Pues sí, ahorita vamos a entender por qué. Y lo vamos a ver en 3 puntos, como siempre lo vemos, con la intención de que resulte clara, que podamos explorar bien sobre el tema y que pues la enseñanza quede perfectamente entendible para nosotros. Los puntos que vamos a analizar es ¿por qué sentimos miedo a creer otra vez? Y al mismo tiempo vamos a entender qué significa volver a creer. El punto 2, el proceso de maduración de nuestra fe. Y punto número 3, la incredulidad detrás de la desilusión. Muy bien, punto número 1. ¿Por qué sentimos miedo a creer otra vez? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el versículo que dice en Marcos 9:23? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos han escuchado o han leído en alguna ocasión ese versículo? Al que cree todo le es posible. Con este texto bíblico hemos guardado dentro de nosotros literalmente la idea infalible que podemos obtener de Dios todo lo que deseamos si lo llegamos a creer con sinceridad. Eso se ha sentado dentro de nosotros, ¿cierto? Ahora, quiero presentarte unos escenarios donde la respuesta de Dios no ha resultado como hemos orado
y como hemos esperado y los efectos que esto ha provocado dentro. Así es que el primer escenario que quiero mencionarte es este. Hemos pedido algo creyendo y no ha pasado nada. ¿En alguna ocasión te ha pasado que has pedido a Dios y has pedido y has pedido y has pedido y no ha pasado nada? Cuando el resultado de nuestra oración ha sido contrario a lo que pedimos. Hemos pedido a Dios que nos ayude en ciertas cosas, que pase ciertas cosas y pasa. Pero lo contrario a lo que hemos orado, a lo que hemos pedido, ¿te ha pasado eso? ¿Lo has vivido? Otra cosa, cuando han pasado años pidiendo porque tengo una enfermedad o alguien en mi familia tiene alguna enfermedad crónica, algo que ha padecido por años y años, y hemos estado pidiendo a Dios, hemos hecho incluso cadenas de oración, hemos pedido en grupo, hemos venido a las reuniones de oración y hemos estado ayunando, orando, pidiendo a Dios incansablemente por esa necesidad. Y lo cierto es que pasa y pasa el tiempo y no hay respuesta. O no sentimos de parte de Dios ninguna respuesta al respecto de esta nuestra petición. ¿Has vivido algo así? ¿O sabes de alguien así? Quiero preguntarte, como resultado de estos escenarios, de estas situaciones de falta de respuesta o de respuestas contrarias a lo que hemos pedido, ¿te has frustrado o has visto cómo esta persona en espera de una respuesta o que ha habido una respuesta diferente a lo que está pidiendo, has visto o has sentido frustración, desilusión de Dios? O incluso si has sido tú la persona que has orado de esta manera y no ha habido la respuesta que esperas, ¿has llegado a creer que Dios a ti no te escucha? ¿Te sientes desilusionado o desilusionada de Dios porque crees que incluso no tienes suficiente fe y de repente vienes a orar y dices, Dios, auméntame la fe? Y estamos en un caos, en una desesperación porque no hay la respuesta que estamos esperando. O típico, llega un familiar al momento final de la vida, o algún hijo en un accidente, algún familiar joven en un accidente que está en el hospital entre la vida y la muerte, está en terapia y estamos ore y ore y ore, pidiendo a Dios, e incluso no falta quien llegue y dice, es que hay pecado oculto, o llega otro y dice, es que el Señor dice que se va a levantar y al final muere. Y todo esto trae confusión, todo esto trae un montón de cosas en la cabeza que no entendemos. Mira, mi hermano, a lo mejor no eres tú directamente alguien que ha vivido algo así, pero has sabido de otra persona. O a lo mejor sí estás tú directamente relacionado con algo de lo que aquí estoy mencionando. Cualquiera que sea el caso, te invito a que abras tu corazón para entender lo que está sucediendo. Muchos de nosotros, si hemos sido nosotros los directamente afectados por algo así, nos hemos quedado resentidos con Dios porque no ha contestado como dice la palabra. La palabra dice, al que cree todo le es posible. Y entonces nos aferramos a esa verdad, pero lo cierto es que no pasa nada. Y cuando eso está sucediendo, entonces nosotros asumimos respuestas para con Dios de resentimiento. Estamos dolidos con Dios porque no responde. E incluso hasta llegamos a sentir en nuestro interior, Dios es contradictorio, porque su palabra dice una cosa y en la realidad, en los hechos, hace conmigo algo diferente. ¿Por qué será que Dios no contesta mi oración? ¿Por qué será que Él no responde conforme mi petición? Es bien importante, hermano, que tú y yo abramos esa caja de nuestros sentimientos y exploremos con toda transparencia, con toda honestidad y veamos lo que está realmente sucediendo. Hermanos, hay muchas oraciones que no han sido contestadas y han dejado sentimientos de frustración en los hermanos.
O quizá en muchos de nosotros nos sentimos frustrados con Dios, nos sentimos decepcionados de Dios, nos sentimos desilusionados de Dios porque no contesta como dice su palabra. Aquí en este estado, en este momento, este escenario que te estoy pintando, es allí en ese instante cuando se establece la desconfianza y el miedo de creer otra vez con Dios o de creer en Dios, porque nos sentimos decepcionados. Y la verdad es que nos sentimos que vamos caminando en nuestra vida cristiana y no sabemos si esto es real o no es real. Este es un mal sentimiento anidado en muchos de nosotros y es algo que debemos sanar. Es algo que necesitamos enfrentar, necesitamos tener valor para enfrentarlo, reconocerlo en primer lugar, de que estoy resentido con Dios, de que estoy resentida con Dios, de que estoy decepcionada y desilusionada de Dios, porque dice una cosa y parece ser que no me oye, parece ser que se demora, parece que lo que está haciendo es estirarme al máximo hasta reventarme. Esas son las conclusiones por el sentimiento herido que tengo, porque no tengo respuesta del cielo. Porque estoy esperando que responda conforme a la intención o a mis propios intereses, lo que yo estoy pidiendo. Lo cierto es que Dios guarda silencio. Y nos guardamos ese resentimiento ahí dentro. Y continuamos nuestra vida, continuamos nuestro cristianismo, seguimos orando, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos relacionándonos con todos, pero hay algo ahí guardado. Y yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con todo aquello que se guarda por mucho tiempo? ¿Mandé? Se echa a perder. ¿Qué más? Se pudre. Armando, ¿qué le pasa a eso que se guardan por mucho tiempo? Se degenera. Se transforma. Exacto. Empieza a oler mal. ¿Verdad? Aunque no sean cosas perecederas, tú guardas ropa por mucho tiempo. ¿Qué le pasa a esa ropa después? Huele a guardada, ¿verdad? Los zapatos huelen a cheese whiz, ¿verdad? Se corrompe. Todo lo que se guarda se corrompe. Y si es un sentimiento, una decepción, una desilusión respecto de Dios, ¿qué crees que le va a pasar? El que se va a afectar es uno mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hago este planteamiento con la intención de entender el punto número 1. ¿Por qué sentimos miedo a creer otra vez? Si hay algo de esto, si tenemos algún sentimiento de este tipo para con Dios, alguna frustración o una decepción de Dios, porque no nos respondió como esperábamos, o porque literalmente ni siquiera me ha dicho nada, yo quiero decir una cosa, ¿será que Dios no contesta? Porque leemos en la palabra que Dios contesta. Dios contesta nuestras oraciones. Siempre Dios está respondiendo. Y pueden suceder en este punto muchas cosas, que Dios está dando una respuesta diferente a lo que nosotros queremos, pero nosotros rehusamos aceptarla. Otra cosa, estamos tan desconectados de Dios que Dios responde, pero la sintonía, el canal por donde Dios habla, yo no estoy en él, yo estoy en otro porque estoy desconectado y no escucho lo que Dios está hablando. Lo cierto es que Dios responde siempre. Muy bien. Independientemente de cuál sea la situación, y esto te pido, míralo para ti. Si tenemos sentimientos de frustración o de decepción de Dios, necesitamos sanarlo. Necesitamos venir a exponerlo delante de Dios, que sea visible. Hay que traerlo a la luz para que sea visible. Para eso hay que reconocerlo. Hay que aceptarlo para que podamos ser libres de nuestro temor a creer otra vez.
Amén. Punto número 2. El proceso de maduración de nuestra fe. Quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué es la fe? Y somos muy bíblicos. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso ya lo sabemos todos. Para ti, ¿qué es? Tener confianza. Confianza total. Muy bien, eso es fe. ¿Qué más? Futuro, porque lo realiza no ahorita. Es confianza y seguridad del tiempo futuro para nosotros. Perfecto. ¿Sabías que la fe no es como decirlo, yo traigo mi cartera en la bolsa? Es una herramienta o es un elemento que tengo en mi equipamiento cristiano y es un elemento que ahí está. O sea, no es un objeto. Fe es un proceso. Es un proceso. ¿Sabías que es un proceso para madurar en el conocimiento de Dios y en la confianza en Él? Eso que nos está manteniendo en ese tiempo de ir caminando, de ir creciendo, conociendo a Dios y aumentando nuestra confianza en Él, eso es fe. Con otras palabras de lo que Hebreos 11:1 dice. La realidad de la definición es lo que dice Hebreos 11:1. Y en la vida práctica es algo que estamos viviendo todos los días. No recibí fe el día anterior y de manera que hoy no se continúa trabajando esa fe. Eso es a lo que me quiero referir con fe. Es un proceso de maduración, de crecimiento en ese ingrediente espiritual que ha nacido en nuestro corazón por haber aceptado al Señor. Él es el autor, es decir, Él la inicia, Él es el consumador de la fe. O sea, en Él inicia y Él determina el crecimiento hasta su tamaño perfecto. ¿Sí? Entonces, sabíamos que la fe es un proceso para madurar en el conocimiento de la verdad de Dios y en la confianza en Él. Mira, como dije ahorita, la fe no es una herramienta, no es un objeto. La fe tiene propósito especial. La fe no es una herramienta espiritual para que tú y yo tengamos con ella o por medio de ella lo que nosotros queramos de Dios, sino que es para que su propósito en nosotros se cumpla por medio de la fe. Mira, propósito de Dios por medio de la fe para ti y para mí es para hacernos partícipes de los sufrimientos de Jesucristo. La palabra de Dios dice lo siguiente en 1 Pedro 4:12 al 14. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Recuerden que hay un propósito más alto a nuestros deseos. En el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros están suplidas nuestras necesidades. Están suplidos todos nuestros deseos. Pero al final lo que importa no es mi deseo, es su propósito. Porque propósito es más alto que deseos. Entonces, lo que Dios desea es que manteniéndonos en la fe y creciendo en ella, soportemos las pruebas y todas las cosas que vivimos como seres humanos. Yo cuando era niño me enojaba porque me decían, ahí va el aleluya. Y yo me enojaba y me podía pelear con ellos. Porque yo tenía una fe en Cristo, aunque era niño, pero me enojaba. Entonces mi fe no era madura, era una fe infantil. Se sentía dolido y se sentía agraviado cuando me lo cantaban. Pero entonces, la fe sirve para llevarnos en crecimiento, en conocimiento de aquel en el que hemos creído. Y si Él sufrió, Él vivió desprecios, vivió tantas cosas, Él ha prometido que tú y yo habremos de vivir con sufrimiento aquí en la tierra, ¿cierto? Pero también que habremos de sufrir por causa suya de que otros
nos estén diciendo, ¿dónde está? Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos. La razón por la que los están insultando es porque sin que ellos se den cuenta están reconociendo que el Espíritu de Dios se posa sobre nosotros. Otra razón dentro del propósito de Dios. La prueba de nuestra fe es para crecer y para ser perfeccionados, para ayudarnos a tener un desarrollo pleno y perfecto sin que nos falte nada. Es decir, cuando nosotros vamos creciendo y vamos dando pasos de perfeccionamiento en nuestro caminar con Cristo, cada vez sentimos que nos faltan menos cosas. La fe debe ser sometida a fuego. ¿Sabías eso? ¿Sí sabías, José David? ¿Por qué será que la fe debe de ser probada por fuego? ¿Por qué? Es como el ejemplo que da la Biblia también es el oro, ¿no? O sea, lo someten a altas temperaturas para que arroje las impurezas y cada vez se va haciendo más puro, ¿no? Y así es. Más puro. Y adquiere más valor, es más apreciado, cada vez es más puro. La vida del creyente es igual. El creyente va creciendo y va madurando en la medida que va siendo sometido a pruebas. En la medida que se somete a las tantas cosas que vivimos como seres humanos. Pero imagínate cuando nosotros rehusamos las pruebas, renegamos de Dios, cuando estamos en medio de circunstancias adversas e incluso no respondemos en ese proceso de perfeccionamiento y maduración que Dios está buscando en nosotros, sino que abrimos la puerta y nos comportamos humana y carnalmente y en lugar de que el perfeccionamiento de Dios se cumpla en nosotros nos salimos por la tangente. Entonces es como decir en la escuela, materia no pasada, te la llevas a extraordinario. O sea, en esa prueba que no pasaste, tenlo por seguro que Dios te la va a traer otra vez hasta que sea prueba superada. Lo cierto es que Dios desea llevarnos en crecimiento, que todas las pruebas, que todas las cosas que deben ser tratadas en nosotros como seres humanos, las pasemos, maduremos y crezcamos en ellas. No de balde, Pablo dijo que los mismos problemas, los mismos eventos, las mismas necesidades, mismas pruebas y tribulaciones viven todos los hermanos en todo el mundo al mismo tiempo. ¿Estás conmigo? Entonces, Dios lo que desea es que seamos perfeccionados. Mira, Santiago 1, 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Digo, hacemos todo menos alegrarnos cuando estamos en pruebas. ¿Verdad? Y sigue diciendo, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, o sea, en el original habla aquí de paciencia, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su paciencia o constancia se haya desarrollado plenamente, dice, no a medias, sino plenamente, o sea, hasta la perfección total, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que, hermanos, siempre estamos en proceso de crecimiento. Siempre nuestra fe está siendo puesta a prueba para que creamos correctamente, conforme al propósito de Dios, no que creamos infantilmente. ¿Sí entiendes la diferencia de creer con madurez a creer como niños infantiles? No como niños, la Biblia dice que seamos como niños, pero no me refiero a ese estado de ser niños, sino que una fe sea madura, sea perfeccionada, sea llevada a perfección. Es decir, Dios desea que entendamos eso. Una cosa es que aprendamos a tener fe y todo el mundo tenemos fe, pero otra cosa es la fe madura, no fe infantil.
Entonces Dios desea que nosotros entendamos que estamos en constante proceso de maduración y de perfeccionamiento de nuestra fe, porque Él desea que nosotros pasemos de tener una fe infantil a una fe madura. ¿Sabes por qué? Porque la fe infantil nomás no se le concede algo y se resiente. Nomás no obtiene lo que busca o lo que quiere, se duele y se enoja. Entonces Dios quiere que nosotros creamos de una manera adulta, responsable, que no guardemos resentimientos ni desilusiones de Dios porque no contesta o porque no me contesta como yo espero. Tú y yo tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a confiar plenamente en Dios, eso nos va a asegurar en su amor. Nos vamos a sentir verdaderamente amados, cercanos a Papá Dios. Yo quiero preguntar, papás, ¿ustedes pueden asentir conmigo que a los hijos no se les da todo lo que piden? Imagínense un chavito de 12 años que le pide a su papá un carro. ¿Por qué no, Juan Carlos? Te vi que dijiste. No, ¿por qué no? ¿Por qué, Delia? No tiene la madurez. No tiene la madurez ni sabe de responsabilidad como para tener un carro. ¿Qué puede pasar cuando a un chico que no tiene esta madurez ni esta responsabilidad se le da un carro? ¿Mandé? Y puede matar a otros con él. Entonces yo les pregunto, ¿a los hijos se les da todo? ¿Por qué entonces Dios de repente no nos dará todo lo que pedimos? Aquí está la respuesta. No hay la madurez todavía. Es bien importante que comprendamos fe infantil y fe madura. Dios desea que nuestra fe crezca. La somete a prueba, la somete a circunstancias donde es probada como por fuego con la intención de que madure, crezca, de tal manera que nuestra fe se convierta en una fe madura, cada vez más sólida, más confiada en Dios. Llegará el momento en que no haya circunstancias de la vida en la que uno diga, no, de esta no me saca Dios. No. Sino que hay un crecimiento interior y hay uno siente el abrazo de Dios siempre, permanentemente, porque uno es asegurado en el amor de Dios. Pero cuando uno vacila en esto, es que la fe todavía necesita ser probada. Así es Dios con nosotros, hermanos. Veamos lo que dice Romanos 5, 3 al 5. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y aquí cuando dice firmeza de carácter, quiero decirles lo siguiente. Aprovecho para decirles esto. Durante muchas enseñanzas previas hemos estado hablando sobre debilidades de carácter nuestras. Somos muy débiles en muchas cosas. Algunos todavía sucumbimos ante una provocación. Algunos sucumbimos ante una situación que nos despierta a celos. Algunos sucumbimos cuando Dios no responde o Dios se demora en respondernos. Entonces sucumbimos ante ese tipo de cosas. O cuando hay tentaciones o cosas de debilidades personales, no nos podemos mantener firmes en la fe. Entonces, lo que Dios desea para nosotros es desarrollar resistencia y desarrollar en nosotros firmeza de carácter. Dios desea que sus hijos sean hijos adultos, maduros, no infantiles.
No que sus matrimonios estén en pleno pleito constante, sin respetarse uno al otro. Eso es de niños. Dios desea que seamos maduros. Y la madurez personal, el trabajo que Dios está haciendo en nosotros por la fe que tenemos en Él, es para convertirnos en gente madura y estable. Emocionalmente, que seamos estables. Ese es su propósito, aunque nuestro deseo puede ir por otro lado. Lo cierto es que lo que quiere es que la resistencia desarrolle firmeza de carácter en nosotros, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Lo cierto es de que a veces llegamos a sentirnos tan decepcionados de Dios y tan frustrados con Él que ya no sabemos si creemos de verdad o no. Lo que Dios desea es que nos aseguremos de la salvación que hemos recibido en Cristo. Y esa esperanza no acabará, fíjate bien, no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjate bien, el propósito final de Dios es asegurarnos en su amor, que tú y yo no tengamos la más mínima duda que Papá Dios nos ama y está con nosotros. Y si Él nos ama y está con nosotros, no nos falta nada. A lo mejor puedo tener la ausencia de eso que he estado pidiendo, pero ¿qué importa? Papá está conmigo, me ama, tengo su amor, me siento seguro o me siento segura. No importa. Pero esa es fe madura. Así que, hermanos, necesitamos conocer que la fe es un proceso por medio del cual aprendemos a confiar que Él nunca se equivoca, y aprendemos a confiar y estamos en paz con Él. Eso es fe. Ese es el propósito del proceso en el cual nuestra fe está siendo sometida día con día. Amén. Punto 3 y último punto: la incredulidad detrás de la desilusión. Todos sabemos que debemos estar seguros de que Dios siempre está presente con nosotros en toda circunstancia, ¿verdad? ¿Verdad que sí creemos eso? Dios siempre ahí está. No importa que las cosas se pongan color de hormiga, Dios ahí está. Y hemos de creerlo aunque parezca difícil. ¿Sí? Aunque sintamos que las circunstancias nos están aplastando, debemos mantenernos firmes en la fe, en la convicción que ahí está, sin importar que las cosas no estén a nuestro favor. ¿Se acuerdan la diferencia que hay entre fe y prueba? Prueba y tentación. Lo vimos el domingo pasado, aquí está. La prueba viene de Dios. Es un tiempo adverso y útil para ser probados y pesados en la fe. Viene de Dios. Y hay promesa de que Él siempre está con nosotros en medio de la prueba. Y dice que siempre va a haber una puerta para que le podamos decir a Dios: Dios, ya sácame de esto, ya no puedo, y que podamos salir de aquello. ¿Sí? En cambio, la tentación no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Dios tampoco tienta a nadie. La tentación viene del diablo. Pero Él lo que hace es que, conociendo nuestras debilidades, Él sabe qué debilidades tengo yo. Y yo sé también cuáles son mis debilidades. De tal manera que si el diablo va a usar alguna cosa para seducirme, tiene que ver con mis debilidades, porque no me va a querer seducir con algo que a mí no me mueve. Entonces el diablo es el que nos tienta con las cosas del mundo por medio de nuestros sentidos, a través de la vista, a través del olfato, del gusto, del oído o del tacto. Hay quienes son tentados al ver un auto superdeportivo. Va pasando el superdeportivo y a través de la vista se queda uno. ¿Sí?
¿Por qué razón? A través de la vista me sedujo. Porque aquí en mi corazón y en mis pensamientos existe la ambición y la codicia por un objeto de esos. Entonces, como es mi debilidad, el diablo me seduce con esas cosas. Él me está tentando. ¿Sí? O una casa, etcétera. No sé, hay quienes hasta por un pan. O sea, cada quien tenemos nuestras debilidades. Yo también. Entonces, esa seducción viene desde nuestra debilidad carnal y siempre nos invita a hacer algo indebido, a cometer pecado, nos incita al mal. Hermano, nunca se te olvide, la prueba, y grábate muy bien esto, la prueba siempre saca lo mejor de nosotros. En cambio, la tentación siempre saca lo peor de nosotros. ¿Ok? Un ejemplo, hermanos, de una fe infantil que debe crecer y madurar es cuando nosotros guardamos una decepción o un resentimiento contra Dios. Esa fe no es madura. Le está guardando a Dios resentimiento porque no le concedió lo que le pidió. Esa fe debe de madurar, esa fe debe crecer y va a ser sometida a prueba. El propósito de Dios es someterla a prueba para que el corazón se libere delante de Él. No debemos, hermanos, guardarle resentimientos a Dios. El resultado siempre, cuando hemos guardado un resentimiento o cuando hemos guardado delante de Dios una decepción de Él, fíjate bien, lo queremos guardar, lo queremos ocultar para que no se nos note. Pero lo único que hace guardar una decepción o un resentimiento dentro contra Dios es que todo lo guardado degenera, ¿te acuerdas? Y lo que va a ocasionar es que se va a asentar incredulidad en el corazón. ¿Oíste bien? Se asienta, crece incredulidad en el interior. Y quiero invitarte a que veas un pasaje de la Escritura conmigo, para que veas qué pasa esto. En Marcos 9:14 en adelante, vamos a leer varios versículos, pero por favor, no pierdas el hilo de la historia. Cuando Jesús regresó a donde estaban los discípulos, vio que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un demonio maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo. Y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. De entrada, aquí ya está hablando de que este hombre está sufriendo con su hijo, muy probablemente desde que nació, y ya tiene mucho tiempo, y ha vivido una cosa, otra y otra y otra y otra, y no ha obtenido lo que necesita con su hijo, la sanidad de su hijo. A lo mejor lo ha llevado a los médicos, a lo mejor ha escuchado mil cosas, ha hecho todos los remedios posibles. Te puedes imaginar lo cansado y lo fatigado en la vida de esta persona y de su familia por tener un hijo con estas características. Cuando yo veo familias que tienen hijos con Down y son hijos grandes, wow, a mí se me cae en reconocimiento por el trabajo de sus padres, porque seguramente viven esto. Porque hay decepción, hay frustración. ¿Y cuántas veces no le habrán pedido a Dios para que sane a su hijo? Y llegamos a decir de una manera coloquial: ¿qué le cuesta a Dios cambiarle un cromosoma? ¿O qué será para Dios que
le mueva uno de los brazos cortos del cromosoma 22. ¿Que no tiene todo el poder? Incluso, de verdad, este hombre ya había pasado muchas cosas y sigue diciendo. Jesús les dijo, gente sin fe. ¿A quiénes les dijo esto? A los discípulos, exactamente. Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Son palabras que suenan muy fuerte, ¿verdad? Que Jesús les haya dicho eso a los discípulos. Sáquense de aquí, ¿no? Lo que pasa es que los discípulos caminaban con él, vivían con él, estaban viendo de primera mano todas las cosas. Les había dicho ya muchas veces que debían confiar, debían de estar seguros que su fe debería de estar bien puesta. Lo estaban viendo cómo hacía, cómo vivía todo, y ellos todavía no aprendían. Entonces dice, así que se lo llevaron, pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, fíjate muy bien, el espíritu maligno vio a Jesús. Ese espíritu era un demonio. Él mismo había sido creado por Jesús en el trono del Padre. De tal manera que cuando Luzbel se rebeló contra Dios, fue expulsado de la presencia de Dios, ese demonio también salió huyendo de su presencia. De tal manera que en este momento él vio a Jesús, supo quién era. ¿Sí? Supo quién era. ¿Dónde estoy? Pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. ¿Te das cuenta cómo ya tenía años con el problema? A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Una expresión desde lo más profundo del corazón. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Esta frase la hemos escuchado muchísimas veces se ha predicado de ella. Jesús estaba acercándose al muchacho que estaba en el piso, en la convulsión, y ahí estaba el papá, y el papá le dice, si puedes, por favor, hacer algo por mi hijo, sánalo. Y entonces Jesús se le acerca. Seguramente estaban rostro con rostro, Jesús con el papá. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La cercanía con Jesús y las palabras directas a su persona, las palabras de Jesús, hicieron que las entrañas de él se removieran. Y en ese momento, fíjate lo que pasó. Al instante el padre clamó, sí creo, pero había incredulidad oculta. Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Era una fe infantil que guardaba resentimiento. Una fe infantil que se guardaba allí dentro. Seguramente este papá había pasado muchas decepciones y muchas frustraciones porque no había podido sanar a su hijo. De seguro había invertido mucho de su economía para sanarlo y nada había resultado. Había guardado frustración y decepción. E incluso se sentía inseguro y hasta indigno de recibir una respuesta. Algo que seguramente ha pasado con muchos de nosotros. Hasta que la incredulidad de este hombre, detrás de esa decepción que él guardaba, hasta que esta incredulidad no fue revelada, hasta entonces su hijo no sanó. Y lo mismo puede estar sucediendo con nosotros. Pónganse de pie y quiero que veas con mucha atención lo que voy a decir a continuación.
Pónganse de pie. La palabra de Dios dice lo siguiente. Salmo 145, 18. Dice lo siguiente. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Aquí esta palabra de veras es la palabra de verdad. Y la palabra de verdad, esto de veras, de verdad en el hebreo es la palabra emet. Y esta palabra significa certeza, estabilidad, confiabilidad. Emet encierra un sentido de confianza, encierra un sentido de confianza, de firmeza y de seguridad en Dios. Así que la verdad es algo a lo cual una persona se puede acercar y puede confiar en ello plenamente. Curiosamente, la palabra emet en el hebreo se escribe con la primera, con la última y con la letra central del alfabeto hebreo. Con la primera letra, con la última letra y con la letra del centro del alfabeto hebreo. Por eso, los rabinos hebreos concluyen que la verdad constituye el sostén del principio y el fin de toda la creación y de todo lo que ella encierra. ¿Sí? ¿Te acuerdas el pasaje cuando Jairo se acercó a Jesús y le dijo: mi hija está enferma, ven para que ores por ella? Y Jairo iba acompañando a Jesús en la multitud. Y en medio de la multitud, si lees el versículo, es cuando sucede la historia de aquella mujer con 12 años con sangrado. Y cuando se acerca y le toca el manto. Y lo cierto es que Jesús iba apretujado entre toda la gente y Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos los discípulos: ay, Jesús, si te viene apretando la gente, ¿cómo dices que alguien me ha tocado? Pues si todo el mundo te apachurra. No, dijo Jesús, es que poder ha salido de mí. Era tanta la insistencia de Jesús, la mujer estaba sana, pero me imagino llorando. 12 años con sangrado. En la ley se describía que una mujer con sangrado o que una persona se acercara a la comunidad de la gente con sangrado, era necesario apedrearla. Entonces esta mujer estaba poniendo muchas cosas en juego. Se acercó a Jesús y le tocó el borde del manto. Y mientras que ella estaba siendo sanada y atendida por Jesús, Jairo estaba súper desesperado porque su hija se estaba muriendo en casa. Y le estaba estorbando, le estaba quitando su tiempo. Yo llegué primero. A mí me debía de atender primero. Y estaba siendo obstruido por esta mujer. Y estaba en eso, Jesús atendiendo a esta mujer, cuando se acercan los siervos de Jairo, que venían de su casa y le dicen: Jairo, mi señor Jairo, su hija ha muerto. Ya no moleste a Jesús. ¿Se pueden imaginar a Jairo? Enojado con esa mujer. Frustrado, decepcionado de Jesús por no actuar rápido. Ya se murió mi hija. El dolor que invadió su corazón. Y en ese instante Jesús oyó cuando los siervos le estaban diciendo a Jairo que su hija había muerto. Y Jesús inmediatamente, conociendo que cuando nosotros estamos en la mayor de las desesperaciones, lo que necesitamos es oír la voz de Dios. En ese momento Jesús voltea con Jairo y le dice: Jairo, no te desanimes, no temas, ten fe. Ten fe. Y entonces cuando terminó con aquella mujer, ahora sí, vámonos Jairo, vámonos, no temas, le dijo, ten fe. Cuando llegó a la casa de Jairo estaba toda la gente, un tumulto de gente.
Y entonces Jesús pide que por favor desalojen la casa. Y todo el mundo se burlaba de Jesús diciendo que estás loco tú, que ya murió. Sálganse por favor, está dormida, por favor no hagan ruido. Lee el versículo, lee esta historia. Y todo el mundo se reía de Jesús. Lo cierto es que Jesús se dirigió a Jairo, a su esposa nada más, y sacó a todos y entró al cuarto donde estaba esta niña muerta, solo con Jairo, su esposa y con 3 de sus discípulos. Y entró al cuarto y estando con ella en la cama le dice: Talita cumi. Talita cumi. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Solo quiero decirte, mi hermano, lo siguiente. Hoy el Señor a ti y a mí nos dice: Talita cumi, levántate. Si le guardamos resentimientos a Dios por oraciones no contestadas según nuestra conveniencia, o hemos anidado incredulidad dentro de nosotros, estamos ahí adentro estacionados, y esa incredulidad nos ha hecho no creer en Papá Dios, no creer en lo que la palabra de Dios dice, y ahí estamos estacionados, y eso nos va llevando poco a poco a muerte. El día de hoy Jesús nos dice: Talita cumi a nosotros. Levántate, no te quedes en esa posición. Muévete y confía. Dios es de fiar, mi hermano. Así es que necesitamos revelarle a Él nuestra incredulidad oculta. Detrás de todas esas decepciones o esas frustraciones que hemos guardado, porque no ha respondido como esperábamos. Necesitamos sanar esas decepciones, necesitamos obtener libertad y paz interior, necesitamos recuperar nuestra confianza en la verdad de Dios, necesitamos recuperar nuestra confianza en Él, necesitamos recuperar la condición de vida interior. Necesitamos ser libres de nuestro miedo a creer otra vez. Cierra tus ojos, mi hermano. Yo no sé de qué forma Dios te habló o de qué manera Dios ha hablado para ti hoy, pero cualquiera que haya sido la forma como Dios haya usado, háblale desde lo que Él te habló. Padre, te doy gracias por esta palabra expuesta el día de hoy. Tú conoces nuestro corazón, pero tú esperas a que seamos nosotros honestos contigo. Que vengamos nosotros de manera libre y espontánea a confesarte esos resentimientos que hemos guardado porque tú no has contestado conforme a nuestra petición. Solo siendo transparentes contigo, tú podrás sanarnos. Solo siendo abiertos contigo y reconociendo si algo de esto se ha anidado en nuestro interior, solamente así tú podrás darnos la libertad que nosotros necesitamos. Tú nos has llamado a vivir libres, Dios mío, libres de todos nuestros temores, de todas nuestras incredulidades, de todas las cosas que nos suceden, Señor, de todo aquello que nos aprisiona en nuestra vida carnal, en nuestras debilidades humanas, Dios mío. De todo ello tú nos has hecho libres en Cristo, y nosotros necesitamos aprender conforme a mandamiento, conforme a la palabra, tu verdad, Señor, para poder nosotros caminar en ella. Pero eres tú quien nos la revela, Señor, a nuestro corazón, y es por ella que nosotros podemos ser libres. Así lo dice tu palabra: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te alabamos, te exaltamos por siempre, papá. Gracias por esta palabra.
Gracias por esta verdad.